¿no? Distancia del punto hacia el foco 1, que lo vamos a llamar distancia 3. Distancia del punto al foco 2, distancia 4. Y aquí vamos a hacer distancia 3 más distancia 4. Y podemos seguir haciendo ese procedimiento constantemente y vamos a llegar a la conclusión que esas distancias coinciden. O sea que es una distancia constante. Todos los puntos que cumplen eso corresponde a una elipse. ¿Qué es una elipse? Es un conjunto que tiene esa propiedad. De manera formal se hace así, ¿no? Una elipse es un conjunto de puntos que pertenecen a R2, porque hay puntos también en R3, ¿no? La propiedad es que la distancia del punto P del foco 1 más la distancia del mismo punto P al foco 2, donde el foco 1 y el foco 2 no se van a mover, por eso se llama elementos fijos, es una constante. Ya más adelante vamos a demostrar que esta constante es 2 veces A. Y A es un parámetro de la elipse que más adelante vamos a explicar. Ya, muy bien. Ya, bueno, me imagino que ustedes sabían eso. Y luego les comparto la diapositiva, ¿ya? Para que no estén escribiendo y solamente escucho. Muy bien. Jóvenes, ¿se ha entendido el concepto? La definición. Ya, bueno, ahora Sí, sí profe. están todos. Ok, gracias. Sí, profesor. Ya, siguiente nivel, hay que graficarlo, pues, jóvenes. Ya, bueno, me imagino que usted ya tiene cierta referencia. Lo que sí quiero hacer énfasis es la elipse como tal tiene un centro de simetría. O sea que equidista de todos sus puntos, ¿no? Ese es el famoso centro de simetría, que para no complicarnos la vida solamente le vamos a llamar centro. O sea que toda elipse tiene un centro, su centro de simetría. Una elipse tiene dos ejes porque da la impresión que es una circunferencia que ha sido presionada por uno de sus extremos, ¿no? Una circunferencia achatada. Entonces, como está achatada, va a tener esto de aquí, que se conoce como eje mayor, y esto de aquí, eje menor. Justamente se van a intersectar en el centro. El eje mayor va a tener vértices B 1 y B 2. Algunos le conocen como V, ¿no? V1 y V2. ¿Está bien? ¿Qué más? La parte achatada va a ser, pues, sus vértices. Aquí va a ser B1 y B2. Ya, muy bien. Entonces, cuando ya tenemos esos vértices, podemos definir los parámetros, jóvenes. Y todo gira en torno al centro. La distancia del centro a los focos se va a llamar parámetro C. Distancia del centro a los focos, parámetro C. Distancia del centro al vértice de los ejes menores, o al eje menor, vaya a ser B.
Y del centro a los vértices del eje mayor va a ser A. Esos son los parámetros. Bueno, parámetros que usted me imagino ya conocía, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, bueno, eso quizá ya lo recordabas. La parte más importante, por favor, igual que parábola, cuando la elipse está inclinada, es bien tediosa de resolver, porque tiene muchos radicales dobles y operacionalmente es bien complicado. Entonces vamos a hacer el mismo artificio que en parábola. Vamos a, en el centro, vamos a crear un nuevo sistema de coordenadas. Vamos a hacer una traslación y una rotación. El vector U va a ser paralelo al eje X, que lo vamos a escribir mejor, al nuevo eje X', y ortogonal a él se va a formar el Y', ¿no? Y esa va a ser la ventaja. Siempre es que vamos a estudiar una elipse centrada en el origen de coordenadas. Entonces su ecuación es mucho más sencilla, es manejable, pero recuerde que está en otro sistema de coordenadas. Muy bien, los elementos fijos son los focos. Aquí tenemos el eje X', se llama eje focal, o algunos le llaman LE, ¿no? Ya expliqué el centro. Igual, si unes dos puntos de la elipse y ese segmento pasa por el foco, a ese segmento se le llama cuerda focal. ¿Está bien? Pero hay una cuerda focal especial, dos puntos de la elipse, cuerda que pasa por el foco y es ortogonal, ¿no? Ortogonal. Y a esa cuerda se le llama lado recto. Muy bien. Me imagino que en la academia, bueno, esto es notable, ¿no? Se demuestra que justamente la distancia del foco al vértice B2 es A. Y si analizamos en este triángulo rectángulo, tenemos a B y C como catetos y a como hipotenusa. Eso se cumple siempre en una elipse. Si unes el vértice con el foco, esto también es A, y es A y es A. Pero a nosotros lo que nos interesa es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? B cuadrado, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ok. Muy bien. Guardamos. Ya, bueno, no es difícil, jóvenes, sino que hay que recordar sus elementos. Bueno, esos términos, los que usted ve aquí, son los términos que vamos a utilizar en el enunciado de los problemas, ¿no? Vértice, el eje mayor, eje menor, lado recto, cuerda focal, centro, focos, y también por ahí puede aparecer el vector direccional de transformación unitario. Muy bien. Ya no se olvida, en el tema de parábola, en el tema de elipse, jóvenes, siempre trabajamos en un nuevo sistema de coordenadas. Siempre, ¿ah?
No es el mismo, es otro sistema. Ya, muy bien. A ver cómo van. Ya, bueno, sí, ya me imagino que están todos. A ver, jóvenes, bueno, aquí qué puedo comentar. Allá, esto es algo importante. Nosotros en el curso vamos a tratar de imitar, bueno, es imitar, ¿ah? No es igual, la elipse con la parábola, ¿no? Para definir la recta directriz. A ver, la característica de una recta directriz se hace con la intención de que la elipse se parezca a una parábola, ¿no? Eh, las parábolas son las que tienen las rectas directrices y bueno, nosotros le vamos a asociar a la elipse rectas directrices. ¿Cuáles son sus características? Que hay dos, pues, porque como tiene dos focos, aquí sería la recta directriz 1, es ortogonal al eje focal, al eje focal. Esa es su primera característica, ¿no? Y por obvias razones, la recta directriz 2 también es ortogonal al eje focal. Ya, ese es su requisito para ser recta directriz. Algo muy importante es que la recta directriz no tiene nada en común con la elipse. O sea, es una recta externa a la elipse. Lo mismo pasa con la otra recta directriz. No tiene nada que ver con la elipse. O sea, está fuera de la elipse, pero es ortogonal al eje focal. Y muy bien. Entonces, ¿cuál es la intención? Definir la excentricidad. Por ejemplo, aquí para P, esta longitud sería la distancia de P al foco 1 y esta otra distancia sería de P a su recta directriz. O sea, voy a comparar la distancia de P a su foco 1 y la distancia de P, pero en este caso a su recta directriz. Eso es dividir D1 entre D2. Y eso, jóvenes, se llama excentricidad, ¿no? Entonces, para definir la excentricidad, asociamos rectas directrices con estas características y con eso se pueden demostrar muchas longitudes que nosotros vamos a llamar notables, que no va a aparecer en el problema como dato, pero tú lo puedes usar. Son eh, datos implícitos, ¿ya? O sea, están en la teoría, no va a venir en el problema, pero sí lo puedes usar. Estamos de acuerdo. Ya, para que no tenga problemas, además me imagino que ya los conocen, ¿eh? Les voy a mostrar mejor, ¿ya? Ya, estos son, ¿ya? O sea, no es, ya, por ejemplo, mire, el B1, el B1 es un punto de la elipse. Voy a aplicar la definición de excentricidad. O sea, la distancia del B1, ya voy a considerar el foco 2,
al foco 2 entre, perdón, la distancia de B1 a la recta directriz, como estamos comparando con el foco 1, aquí sería recta directriz 2. Eso, jóvenes, es la excentricidad. Pero hace un momento comenté que la distancia de B1 al foco es A. O sea que esto es A. Esto es A. Ya. Entonces, despejamos un despeje simple. Distancia de B1 a la recta directriz número 2 es A sobre E. Ya, esto jamás va a aparecer como dato, pero aquí lo estoy colocando, ¿no? Distancia de B1 hacia la recta directriz número 2, eso es el parámetro A entre la excentricidad. Entonces, en un problema yo puedo empezar por ahí, no lo tengo que demostrar, y de ahí voy construyendo. Por ejemplo, mira, la distancia de aquí hasta el foco es C. Entonces, como conozco toda esta longitud, es A sobre E, y aquí es C. Por diferencia puedo hallar esta altura, perdón, la longitud de esa altura. Pero ahí lo he colocado, jóvenes, no tiene que hacer nada, todo ya está. A sobre E menos C. O sea, todo le quita C y ahí haces ese aumento. Ya, esos son datos que no van a aparecer en el problema, pero sí lo puedo usar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? Esto es más obvio, ¿no? Todo esto mide A. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y eso de acá mide C. Por eso es A menos C. O sea, esos segmentos van a ser importantes, jóvenes, para hallar en un problema, ¿no? Pero ahí lo estoy colocando, ¿no? Aquí, por ejemplo, este pequeño segmento de acá, ¿cómo lo hizo, profe? O sea, ¿cómo lo vas a hacer en el examen? Tiene que aplicar su teoría. Pues como es simétrico, la distancia de B2 hasta la recta directriz por propiedad es el parámetro A entre la excentricidad. Pero también salió directo. Lo vamos a hacer de rojo para que se parezca. Ya, aquí está. Pero la distancia del vértice del eje mayor al centro, eso es A. Entonces, a sobre E le quitas A, esta pequeña distancia es A sobre E menos A. O sea, puedes ir calculando pequeñas longitudes a partir de los datos que ya han sido dados, ¿no? Y si quieres conocer más propiedades, usa esto de aquí. Muy bien, de esa misma manera, pues se demuestra, ya eso no lo voy a hacer porque ya creo que la mayoría de ustedes conoce que la excentricidad es C sobre A. La longitud de A es mucho mayor a la longitud de C. Entonces, por eso se dice que la excentricidad es menor que 1, pero los parámetros son longitudes,
es positivo. ¿Está bien? A ver aquí. Esto también es notable, ¿ah? D1 es la distancia del punto M a F2. Ya, eso es, por ejemplo, B cuadrado sobre A. Pero como es simétrico, esto también vale D1. Entonces, si lo vemos como vector, la longitud del lado recto es 2 veces B cuadrado sobre A. Lo que usted ya conocía, ¿no? Ya, ese tipo de cosas no le vamos a preguntar, pero sí los va a utilizar en el examen, ¿no? O sea, son cosas para los profesores que elaboran sus exámenes, son cosas básicas, ¿no? Son cosas que usted puede utilizar y la mayoría de los profes asume que usted ya lo conoce, ¿ah? O sea, ya lo sabe. Lo único que estamos haciendo es recordar. Muy bien. Ya, entonces quizá aquí viene lo nuevo, ¿no? Las propiedades. De repente, quién sabe. Ya, muy bien. A ver, jóvenes, a ver. La propiedad yo lo estoy aplicando, a ver, lo voy a borrar ya. Un punto verde. La propiedad lo estoy explicando sobre el punto P. Esto se cumple para todo P que pertenece a la elipse. Nada más que yo lo estoy ubicando ahí para que usted lo observe, ¿no? Para que usted lo entienda. A ver, por favor. Bueno, gracias. Apaguen sus micros, por favor. Muy bien. Entonces, este punto puede estar en cualquier lado, ¿ah? Sino que lo ubico ahí para que se entienda mejor. Ya, aquí ubicas el punto y aquí ubicas el vértice. Por 2 puntos pasa una recta. Ahí traza la recta L1. Ya imagina que lo tracé. Igual, aquí está el punto. Aquí está el otro vértice. Por 2 puntos pasa otra recta L2. El punto elegido y el vértice es la clave, ¿ah? Por ahí traza la recta. El punto elegido, el vértice, por ahí traza la recta. Una vez trazada la recta pierde importancia. No interesa tanto la recta. Lo que va a importar son los puntos de corte de su prolongación. Puntos de corte con una recta que acabo de explicarte, ¿no? Con la famosa recta directriz. Esos son los 2 puntos importantes. Esta es la recta 2 que va a intersectar a la directriz y la recta 1 que va a intersectar a la misma directriz. Muy bien. Y luego ubicas los focos, vas a tener 3 puntos y formas tu triángulo. Y la propiedad es que esos triángulos son rectángulos y van a ser rectos precisamente en los focos. Ahí en el foco se va a formar 90. Pero en nuestro curso interesa más los vectores, ¿no? El vector F1S, ese vector, es ortogonal
a F1Q. Eso es lo que va a interesar. El F2W va a ser ortogonal al F2R. O si no, esos triángulos son rectángulos. Muy bien, entonces, bueno, lo he ubicado en una posición simétrica, ¿no? Pero imagínense, puede ser en cualquier lado. Lo único que van a cambiar es el tamaño de los triángulos, ¿no? Pero siempre se va a cumplir esa propiedad. Ya bueno, en el texto está explicado bien las características, ¿no? Pero no está de más explicar, ¿no? Aquí necesitas el lado recto y sobre los extremos del lado recto vas a trazar dos rectas L1 que pasan por el vértice opuesto. O sea, si aquí está MN, lo referencias al vértice opuesto. También puede ser al revés, ¿ah? Aquí pasa el lado recto y se van a referenciar al otro vértice. Muy bien. Entonces, trazas la recta L1 y traza la recta L2. ¿Está bien? Y como el caso anterior, porque esta es una consecuencia, te interesan los puntos de intersección. Puntos de intersección. Y va a suceder muy parecido, una situación muy parecida, ¿no? Aquí tienes los puntos con el foco, va a formar vectores ortogonales. O sea, F1P va a ser ortogonal a F1Q. O si no, este triángulo es rectángulo. Pero en nuestro curso no interesa tanto que sea rectángulo, ¿no? Sino que vamos a analizar la dirección de F1Q o F1P. Una de esas direcciones de repente nos va a ayudar a hallar el vector direccional o de repente forma 45 grados, 30 grados con el vector direccional. O sea, siempre esa propiedad ayuda para dirección. Muy bien, jóvenes. Entonces, yo sé que siempre va a haber uno que se olvida. Ojalá que no, pero no te olvides, ¿ya? Bueno, no se olvide que nos encontramos en un nuevo sistema de coordenadas. Entonces, vamos a colocar la ecuación vectorial de la elipse es. Ya, no te vayas a olvidar, ¿ah? Como estás en un nuevo sistema de coordenadas, tu centro es f sub 0 más x' por el vector u, y' por el vector u ortogonal, y espero que no se haya olvidado eso, ¿no? X' al cuadrado sobre a cuadrado, y' al cuadrado sobre b cuadrado. Es la famosa ecuación de la elipse
Pero por favor, no te olvides la parte de la ecuación de la transformación. Estás en un nuevo sistema y la enorme ventaja es que tu elipse está centrada en el origen. O sea, no hay el famoso H, K, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Pero si tú quieres volver al sistema original, ¿se acuerda de esa ecuación? Cuando el eje focal es paralelo al eje X, ¿alguien se acuerda cómo es? O sea, si usamos ecuación de transformación, o sea, vuelves a lo que hacías en la academia. Bueno, parece que no recuerda a esta famosa ecuación. O sea, mira, si tú consideras el centro, estás en un nuevo sistema. Lo que trato de decirte, ¿cómo es esta ecuación? Esta ecuación se representa así, porque solamente es una traslación y el vector direccional es 1,0. Pero su ecuación canónica es así, sin traslación. Pero te están diciendo, ¿y si él vale h, k y tú ya no quieres en el sistema nuevo, o sea, en el sistema antiguo, ya no necesitas ecuación de transformación? En el sistema antiguo sería lo que usted conoce, ¿no? X menos h al cuadrado, igual, ¿no? Sobre a cuadrado más y menos k. Y eso es igual a uno, pues, no, no, ni vuelta que darle. Bueno, esto lo hago por cultura general, ¿no? Para que vea, porque no usamos frecuentemente esta fórmula. Solamente para que entiendas que si haces las ecuaciones que estudiamos en la clase de transformación, puedes regresar a la ecuación del sistema antiguo, ¿no? A ver, jóvenes, así fuera de bromas, ¿recuerda usted esa ecuación? ¿O no? O ya descartó de su memoria esto. Sí, profesor. Sí, ¿no? Y a ver, algo más difícil. ¿Y cuando era paralelo al eje Y, cómo era? En el sistema antiguo, en el sistema XY. ¿Qué cambios había? A ver, ¿se acuerdan o no? El lleva sobre la, Ah, muy ¿o no? buena. Sí, está muy bien. Ah, ya. Es Y menos K. No, pero en realidad lo hago por cultura, ¿ah? Porque, a ver, déjame hacer la encuesta. No, son muy pocas veces. Una vez habremos considerado este tipo de ecuaciones para la elaboración de los exámenes. Yo lo hago para que usted lo conozca y pueda entender que no es que usted está estudiando dos cosas diferentes. La geometría analítica estudia los mismos objetos matemáticos que usted ha estudiado en la academia. Son los mismos. O sea, la parábola sigue siendo la parábola, tiene sus mismas propiedades,
Lo que usted está haciendo es una descripción del objeto matemático, pero con vectores. O sea, lo está describiendo. Está hallando sus longitudes, está hallando coordenadas, pero no de la forma tradicional, sino con un enfoque vectorial que si usted lo utiliza en otras ramas de la matemática, trae muchísimo beneficios, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes no, ¿no? Mis colegas que son civiles, ellos sí se tienen que, las estructuras tienen que tener pues toda una descripción vectorial para analizar pues su tensión de carga, su elongación de masa y ellos, esos términos que ellos utilizan, ¿no? Pero nosotros pues tenemos el fin analítico nada más, ¿no? Como ingenieros. Muy bien, entonces, solamente para que recuerdes, ¿no? Y bueno, aquí solamente le estoy comentando que la elipse tiene muchos elementos adicionales, ¿no? Aparte de la recta directrices, también podemos considerar una recta tangente. Y es igual que en la parábola, ¿no? La recta tangente es tangente a la elipse en un determinado punto. Y este punto pertenece a la recta como también pertenece a la elipse. Eso no hay. Algunos piensan que solamente pertenece a la recta, ¿no? No, eso es por si acaso. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Bueno, ayuda mucho, ¿no? Porque si somos sinceros, en la pizarra recién estaremos por acá, ¿no? Entre borrar y recién estaremos por aquí de repente. Muy bien, pero bueno, nos tocó hoy día hacerlo de manera virtual. Y bueno, aquí ya no hay nada que explicar, jóvenes. Es evidente. Tú, o sea, ¿por qué resalto este punto? Porque el único requisito del punto T es que pertenezca a la elipse. Entonces, si usted lo quiere hacer acá, también se cumple la propiedad. Que visualmente se entiende mejor, pero como tus profesores te quieren mucho, generalmente este punto lo van a poner en la parte inferior. O sea, cualquier punto de la elipse cumple la propiedad que usted ve ahí. ¿Y qué propiedad es esa? Usted va a coger un punto de la elipse y lo va a unir con los focos y va a formar un triángulo, ¿no? Y va a formar el ángulo F1T, F2. Entonces, ahí va a trazar su recta tangente, justo lo que estaba explicando antes, recta tangente, y va a trazar la recta normal a esa tangente, que también puede ser por acá, ¿no? Ese también es una recta normal 1. Lo puedes trazar por donde usted desee, pero justamente lo vas a trazar sobre T. Y esta recta es especial porque biseca ese ángulo que se ha formado. Va a ser va a contener a la bisectriz de ese ángulo. Entonces ahí son dos rectas, jóvenes. La recta tangente y la recta normal en ese punto. Esa es la característica. Vale, ¿está bien? Esa era la condición. Bueno, aquí también ya está explicado. Nuevamente quiero hacer énfasis en que este punto, su único requisito
es que pertenezca a la elipse. Todos los puntos que pertenecen a la elipse cumplen esta propiedad. Puede estar aquí. Por ejemplo, en una práctica, el 2025-1, este punto lo ubicamos acá, hacia abajo. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Le sugiero que a este punto le cambie de posición y trate de aplicar la misma propiedad. Pero siempre fíjese qué se necesita. Se necesita la recta directriz, se necesita la otra recta directriz y el punto que usted ha elegido. En este caso es T. Voy a trazar una recta tangente en el punto T. ¿Ven? Y su prolongación corta a P en la recta directriz y a Q en la recta directriz. ¿Está bien? Ya, entonces ahí voy a pues formar mis pequeños triángulos, ¿no? Punto de intersección, foco, punto elegido. Punto elegido, foco, punto de intersección. Y como usted aprecia, van a ser ortogonales, ¿no? Los vectores me refiero. F1T va a ser ortogonal a F1P. Y F2T va a ser ortogonal a F2Q. ¿Está bien? Y bueno, nuevamente pues ahí vamos a jugar con las direcciones. Una de esas direcciones algo tiene que ver con el vector direccional. O son paralelos, o de repente son ortogonales, o de repente forman entre sí un ángulo de 30 grados, pero una de esas direcciones usted va a conocer. Y a partir de ellas ya puede ir deduciendo las demás direcciones. ¿Ok? Ya, bueno, aquí no interesa la recta directriz, pero bueno, como copié y pegué, no era necesario, ¿no? Aquí solamente se elige un punto y trazo mi recta tangente a la elipse en ese punto. Y voy a trazar distancia del foco 1 a la recta tangente. Eso le llamo distancia 1. Distancia 2 del foco 2 hacia la recta tangente. Vamos a explicar eso, ¿eh? ¿Quién es D1? Es la distancia del foco 1 a la recta tangente. ¿Y quién es distancia 2? Es la distancia del foco 2 a la recta tangente. Y profesor, ¿qué propiedad se cumple? Ah, si multiplicas esas dos distancias, vas a obtener el parámetro b elevado al cuadrado. Algunos libros ya te dicen que b es la raíz cuadrada de 1 por d2, ¿no? Pero bueno, todos los libros te dan la misma información, pero a veces expresada de manera diferente. Muy bien, guardamos por si acaso. Ok, a ver.
Ya, esta propiedad es muy parecida a la propiedad de la parábola, pero obviamente no es la misma. Hay algunas que son similares, pero otras pues no se cumple del todo, ¿no? A ver. Mira, ¿qué se necesita? Bueno, acá lo dice, ¿no? Necesitas una cuerda focal. Eso es lo que necesitas. Ya le expliqué lo que es una cuerda focal. Y sobre esa cuerda focal ubicas los extremos y trazamos la recta tangente en el extremo P y la recta tangente en el extremo Q. Y lo vamos a intersectar. O sea que R es la intersección de la recta tangente en P, la recta tangente en Q. ¿Está bien? Primera propiedad. R pertenece a la recta directriz 1, igual que en la parábola. Ojo, pero tiene que ser cuerda focal. Esto de acá no es 90, ¿ya? Puede ser que sea 90, pero no siempre es 90, o sea que no es una propiedad. No es 90. Para el caso del elipse no es, para el caso de la parábola sí es, ¿ya? Y de ese punto trazas la altura, justo va a caer en el foco, o trazas esta línea y lo que tanto buscábamos, ¿no? Vectores ortogonales. F1P es ortogonal a F1R y a F1Q. Muy bien. Bueno, nada más. Entonces lo único que le sugiero es que mueva el punto P y trate de hacer cumplir las propiedades, ¿no? Es una forma para recordar las principales propiedades de la elipse. ¿Ok? A ver, primer requisito. El segmento MN tiene que ser el lado recto. Bueno, ya explicamos lo que es el lado recto. Mm, Bueno, acá sucede algo bien curioso, ¿no? Usted trace la recta directriz, trace esta otra recta directriz, y trazas la recta LM tangente a la elipse en el punto M. ¿Está bien? Pero M no, aquí sí no puedes elegir M. M es un punto fijo. Es el extremo del lado recto y justamente este M pasa por aquí, por el punto H, digamos, ¿no? Estamos usando H, no. ¿Quién es H? H es la intersección entre la recta directriz 1 intersectado con el eje focal. Justo por ahí pasa la recta LM si es que lo consideras tangente a M. Entonces, la recta LM, pero si tú lo analizas en el nuevo sistema, su pendiente
su pendiente va a ser igual a la excentricidad. O sea, su pendiente va a ser la excentricidad. O bueno, se escribe así, ¿no? La pendiente en el nuevo sistema de la recta LE es la excentricidad. O sea, la tangente de su ángulo de inclinación. Bueno, ahí puedes hallar, pues, si quieres le pones como C sobre A, y ya tienes la relación de los parámetros, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? De repente hallar un ángulo entre dos vectores, también puede ser, pero eso ya depende del problema que esté resolviendo usted, ¿no? Ok, bueno, jóvenes, en realidad son muchísimas propiedades, pero todas ellas se pueden demostrar, pero harían que el problema sea muy extenso, ¿no? O sea, lo que buscamos nosotros, sintetizando las propiedades, es que usted al momento de resolver tenga mayor herramienta, no se demore tanto en las demostraciones que hemos explicado, las utilice y responda a las preguntas que le hacemos. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, para culminar, no se vaya a equivocar aquí, por favor. Siempre los jóvenes se equivocan. La recta directriz no tiene nada que ver con la elipse. O sea, me refiero, no tienen ningún punto en común, ni la recta directriz 2. En esta propiedad no participa ninguna de las directrices. Aquí participa L. ¿Ya qué es L? L es una recta que va a pasar por el eje focal y va a ser ortogonal. ¿Está bien? Muchos jóvenes confunden esto con la recta. Esto no es la recta directriz y ahí viene alguna confusión. Esta recta sí tiene en común, o sea, si tú intersectas L con la elipse, sí hay intersección, es el punto B1, porque la recta L es tangente a la bisectriz, perdón, a la elipse en el punto B1. La recta directriz no tiene nada que ver con eso, ¿no? No se vaya a confundir. Son rectas diferentes. Son rectas distintas. Ok, aclarado ese tema, lo que vas a hacer es igual, ¿no? Se cumple para cualquier punto de la elipse. Este es el punto que usted va a elegir. Traza su recta tangente y esto me va a interesar, ¿no? El punto de intersección con la nueva recta que hemos construido. Entonces vas a tener dos puntos y lo vas a unir con el foco, perdón, con el centro y con el vértice opuesto. Entonces vas a formar dos vectores. Uy, no me salió. Aquí está. Y vas a formar dos vectores. Bueno, puede ser hacia abajo o hacia arriba, ¿no? No hay problema. Eso depende del problema. Entonces, el vector Q, F sub 0, y el vector T, V2. Jóvenes, esos vectores van a ser paralelos, pero tienen su forma muy particular de construcción, ¿no? Muy bien.
Ok, muy bien, jóvenes. Para esta primera parte me gustaría que repase esto, ¿no? O sea, hay que hacerle un repaso. Hemos terminado antes por ayuda de la virtualidad. Créame que en la pizarra, de repente toma, esto, hacer esto toma una clase y media, ¿no? Con pizarra. Bueno, pero ya estamos aquí. Muy bien, jóvenes, eso se lo voy a compartir a su compañero delegado. Y mm, qué nos toca con... A ver, espérate. Ya, nos toca la clase el miércoles 10, ¿no? A ver, bueno, sí, sería bueno, ¿no? No es que ya la experiencia me dice que no es no es prudente hacer un problema porque no nos va a alcanzar el tiempo. Solamente quería consultarle el día miércoles 10, ¿desea seguir repasando parábola o ya hacer problemas de elipse? Ya que el viernes es su segunda práctica calificada. ¿Qué dicen? Para preparar algunos ejercicios el miércoles 10. Más de parábola, Hacemos profe. parábola. Ok. No, entonces elipse lo dejamos para después de la práctica, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios. No, la PC3 no viene elipse. La PC3 viene hasta parábola. ¿Está bien? Ya, entonces voy a preparar algunos ejercicios. Tengo que subir el enunciado al aula virtual y el día miércoles repasamos, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, a ver, jóvenes, con su permiso, es que tengo que, se sabe que el no estar en la universidad mueve algunas actividades que tenía que hacer. Tengo que salir un minuto antes, ¿ya? Muy bien, gracias por su presencia. Nos vemos el día miércoles y por favor vaya repasando los temas de la tercera práctica, que son eh, traslación y rotación, transformación de coordenadas, se llama el tema, circunferencia y lo que más fuerte es pues parábola, ¿no? Eso viene en la tercera. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Eso sería todo. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias a ustedes también.